siendo las 15:20 de hoy, jueves 7 de julio de 2016. Doy la más cordial bienvenida a mis compañeras y compañeros comisionados, así como a todas las personas que nos acompañan en esta sesión. Solicito, por favor, al coordinador técnico del Pleno que verifique si existe quórum legal para celebrar válidamente la sesión extraordinaria del Pleno de este instituto a la cual se ha convocado. Por favor, coordinador Zuckerman, sea tan amable de proceder. Con su venia, comisionada presidente, le informo que están presentes los comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Arely Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Cursain Villalobos, Rosendo Evgeny Monterrey Chepov, Joel Sala Suárez y Jimena Puente de la Mora. En ese sentido, hago de su conocimiento que existe quórum legal suficiente para sesionar válidamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del reglamento interior de este instituto. Es cuanto, comisionada. Muchas gracias, coordinador Zuckerman. En virtud de lo anterior, se declara abierta la sesión. Compañeras y compañeros comisionados, de no haber inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Coordinador Zuckerman, por favor, de lectura al orden del día. Con gusto, comisionada. El orden del día para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, aprobación del orden del día. Punto número 2, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número ICHIT-AIP/RR-70/2016 del índice del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. El punto número 3, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 001/2016 del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. El punto número 4, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR0002-5816 del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. El punto número 5, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 002/2016 del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. El punto número 6, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 004/2016 del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Es cuanto, comisionada. Muchas gracias, coordinador Zuckerman. Se somete a su consideración. Comisionadas y comisionados, el orden del día. Y sí, comisionada Cano, tiene usted el uso de la voz. Gracias, comisionada presidente. Muy buenas tardes. Simplemente quisiera hacer un pequeño argumento para razonar el sentido del voto, del por qué apruebo en los términos el orden del día. Sin embargo, pues no coincido que estos temas, como lo hemos hecho ya en una sesión previa cuando se discutió un asunto parecido de una remisión que nos hizo el órgano garante del Estado de México. En aquel momento manifesté que no tenía por qué estar en el Pleno la discusión de ese asunto y corre la misma suerte del punto 2 al punto 6 de los asuntos que se someten a consideración. Entonces, sí, nada más para efectos de acta, dejar asentado que no tendrían en mi consideración por qué estar listados estos asuntos, dado que, como vamos a ver en la discusión que así se va a dar, pues no reúnen los requisitos de tenerlos como solicitud de un ejercicio de facultad de atracción, competencia de este instituto. Es cuanto, comisionada. Muchas gracias, comisionada Cano. Comisionado Guerra y posteriormente comisionado Monterrey. Para no repetir y tener una sesión lo más rápido, que tenemos un evento aquí mismo en nuestro auditorio, me sumaría a las consideraciones que ha hecho la comisaria Arely Cano en cuanto a la orden del día, que también la votaré, pero obviamente a favor, pero con estas consideraciones de que estos puntos, cuestión que ya hemos discutido, no deberían estar en esta mesa por las razones ya aludidas en la anterior ocasión y que haré un resumen el día de hoy. Comisionada Monterrey, por favor. Muchas gracias.
Bueno, yo con fundamento en los lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de las mismas. Básicamente, con fundamento en los capítulos es el sexto y séptimo, yo considero que sí se deben de mantener en el orden del día, y los argumentos puntuales o de fondo, en obvias repeticiones, porque lo traigo en los posicionamientos ya sobre los casos de fondo, pues me permitiría expresarlos en ese momento, insisto, en obvias repeticiones y de los tiempos, para que pues, sean reflejados y repetidos en este punto, ¿no? Muchas gracias, comisionado Monterrey. Comisionada Cursain. Yo quiero dejar mi postura para señalar que antes debemos de hacer una revisión de los lineamientos y considerar cómo vamos a estar actuando en los diferentes casos en los que supuestamente hay un derecho de atracción o una facultad de atracción. Yo creo que nos falta revisar el concepto de atracción, nos falta revisar jurisprudencia, nos falta revisar cómo actúan en otros organismos como la CNDH, por ejemplo, y finalmente basarnos en el artículo 182 de nuestra Ley General, por lo que yo creo que hay algunos asuntos que realmente no están bien fundamentados y demás. Entiendo que ahora no podemos dejar de resolver y tenemos que hacerlo. Y en este caso, ya estamos aquí reunidos, lo vamos a ver, lo tenemos que analizar, pero sí le planteo a este pleno la necesidad de que nos replanteemos, perdón por la redundancia, que nos replanteemos el estudio de este tipo de recursos hasta que podamos determinarlo con toda la puntualidad necesaria y con fundamento en las leyes podamos hacer una modificación de los lineamientos. Esto es por un lado. Por otro lado, en cuanto al recurso que se refiere a Chihuahua, yo quiero señalar que ante esta situación creo que no hay una facultad de atracción definitivamente, que no se da en los presupuestos del artículo 182. Estamos más bien hablando de un caso de incompetencia. Se trata de un sindicato nacional y por lo tanto la competencia corresponde a este Instituto Nacional. Sin embargo, aquí tendríamos que atender un tema muy importante que se los digo de una manera muy rápida. Es decir, estaríamos enfrentando ante la posibilidad de regresar el recurso para que nos llegara de nuevo o el de conservarlo nosotros para tratarlo. Creo yo que estamos ante el conflicto, o si no el conflicto, frente a dos principios que uno de los dos tiene que prevalecer. Uno es el principio del formalismo y el otro es el principio de celeridad o economía procesal o expeditez, como luego se dice. Pero aquí creo yo que nosotros debemos de darle preferencia a la rapidez, a la celeridad con la que el recurrente o el solicitante, más bien en ese caso el solicitante, pueda recibir su respuesta. Quiero solamente al respecto mencionar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que toda persona, textual, tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Si bien no estamos ante un caso de violación de derechos, estaríamos por analogía considerando que nos mandata una convención que nos es obligatoria, de acuerdo con el artículo 1 constitucional, nos mandata que veamos cuáles son los recursos sencillos, rápidos, con los que se puedan atender los derechos que se invocan. De esta manera, yo considero que debemos de conservar el recurso, darnos por recibido del mismo y hacer una especie de reconducción, salud, para que podamos atenderlo a la brevedad posible y se satisfaga el derecho del solicitante. Eso es lo que tendré yo que decir al respecto. Muchas gracias, comisionada Cursain. Comisionado Salas. Muy breve, retomo lo ya expuesto por la comisionada Cano y el comisionado Guerra en términos de lo planteado en el orden del día y anticipo que comparto también las inquietudes que ya fueron vertidas por la comisionada Cursain en el sentido de que a la brevedad podamos, una vez que ya estamos en la implementación de los lineamientos, poderlos modificar
a efecto de que la discusión que vamos a tener de forma posterior quede solventada, y por otro lado, la postura en su momento cuando discutamos el caso particular del estado de Chihuahua, me adhiero a las consideraciones que hizo ya la comisionada Cursain, porque como bien dijo el comisionado Guerra, tenemos un evento que encabeza su organización, la comisionada Cursain, y que está ahorita en curso, entonces creo que ya dejo más o menos anticipo las posturas de los dos momentos en los que estaremos votando. Muchas gracias, comisionado Salas. Y si no hubiera comentarios adicionales, por favor, coordinador Zuckerman, sea tan amable de tomar la votación. Conforme a su instrucción, comisionada presidente, se pone a su consideración, señoras y señores comisionados, el orden del día para la presente sesión, por lo que les solicito sean tan gentiles de expresar el sentido de su voto. Comisionado Acuña. En este caso es a favor de mantener el orden, ¿verdad? Por supuesto. Comisionado Cano. A favor. Comisionado Guerra. Sí. Sí, bueno, sí, mi contradicción, sí, a favor, pero con razonamiento de que no deben estar en la lista es lo que me genera un poco de... Pero bueno. Comisionada Cursain. Sí, con la aclaración, pues, de que si vienen en orden del día, se señala que estamos declarando, o para declarar improcedente ejercer la facultad de atracción, tendríamos que considerarlo el de que tendríamos que hacer la consideración de si es esta facultad o si estamos viendo cómo lo traemos o no lo traemos, de qué otra manera lo podemos conocer por incompetencia. Salvo eso, creo que el orden del día está bien. Gracias. Comisionado Monterrey. A favor del orden del día. Comisionado Salas. A favor con las observaciones señaladas. Comisionada presidente Puente. A favor. En consecuencia, me permito informarle que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los comisionados, con pues los comentarios que hicieron valer tanto la comisionada Cano como la comisionada Cursain, comisionado Guerra y el comisionado Salas, a efecto de que sean incluidos en el acta correspondiente. Es cuanto, comisionada. Muchas gracias, coordinador Zuckerman. En desahogo del segundo punto del orden del día, le solicito su intervención para que por favor nos presente el proyecto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión del índice del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con gusto, comisionada. El proyecto de acuerdo que se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, encuentra sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, entre las que destaca la de ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que les resultan aplicables. Al respecto, con fecha 24 de junio de 2016, el comisionado presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública solicitó a este instituto el ejercicio de la facultad de atracción para conocer del recurso de revisión identificado con el número ICHITAIP-RR-70-2016, interpuesto en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por la falta de respuesta a la solicitud de información con número de folio 00228816. En ese sentido, del análisis realizado a las constancias remitidas, se considera que no es dable entrar al estudio del interés y trascendencia del citado recurso de revisión, en virtud de que no es un asunto cuya competencia originaria corresponda al referido organismo garante, por lo que propone declarar improcedente ejercer la facultad de atracción solicitada. Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el acuerdo mediante el cual se declara improcedente ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número ICHITAIP-RR-70-2016 del índice del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es cuanto, comisionada. Muchas gracias, coordinador Zuckerman. Se abre un espacio para que puedan emitir sus comentarios. Sí, comisionada Cano. Bueno, sí, pensé que iban a dar cuenta de una acción que tuvimos como ponencia. Encantado de la vida. Por favor, coordinador técnico del Pleno, sí. precise. Al respecto, me permito dar cuenta
de que el día de hoy se recibió en la Coordinación Técnica del Pleno a las 3:15 de la tarde el oficio, la copia del oficio dirigido a la comisionada presidente, a través del cual la comisionada Arely Cano Guadiana retorna el expediente que le fue radicado inicialmente, que le fue turnado inicialmente, al respecto señala: por este medio le devuelvo a usted la citada solicitud junto con las constancias que le integran, para que en el ámbito de su competencia instruya lo conducente, en virtud de que, conforme a los fundamentos y consideraciones que se establecen en el acuerdo dictado por la ponencia a mi cargo, se advierte que el documento de mérito no cumple con las formalidades de procedencia de la facultad de atracción. Eso es todo, comisionada, es cuanto. Muchas gracias, coordinador Zuckerman. Sí, comisionada Cano, tiene usted el uso de la voz. Gracias, comisionada presidente. Bueno, pues dando seguimiento a lo que expresé al razonar los puntos del orden del día, sí quiero manifestar que en el caso del asunto que fue turnado en esta ponencia para revisar si procedía o no la facultad de atracción de un recurso de revisión del índice del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y dar cuenta de la procedencia o no de la facultad de atracción. El 1 de julio del año en curso se remitió por correo electrónico a esta ponencia por parte de la coordinación del secretario del Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, un estudio preliminar y un proyecto de acuerdo para que este instituto determine, abro comillas, declarar improcedente ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver del recurso de revisión número Ichitype, /RR-70-2016, del índice del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, cierro comillas, y se notifique a dicho instituto para que reanude la substanciación del proyecto de revisión. En dicho proyecto se me señalaba como comisionada ponente, lo cual corroboré con el turno que el día de hoy llegó y que se notificó en términos del numeral 18º, fracción primera, de los lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma. En adelante solamente citaré lineamientos generales. Al respecto, no comparto que este asunto sea sometido a consideración del Pleno por las consideraciones que a continuación expongo. A pesar de que el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información remitió el 23 de junio de 2016 un oficio mediante el cual solicitó el ejercicio de la facultad de atracción por parte de este instituto, en el anexo 2 de su requerimiento, a que se refiere el numeral 10 de los lineamientos generales, expuso como motivo por el cual consideraba debía traerse el hecho de que se trata de una petición a un sujeto obligado que no corresponde al ámbito de su competencia, al corresponderle a un sindicato de carácter nacional, como lo es el de Trabajadores de la Educación, sección 8. Por cierto, hablando el día de hoy de sindicatos, tenemos uno. En este sentido, estamos frente a un caso al que no puede darse en mi consideración el tratamiento de una solicitud de atracción, aunque así se le haya denominado por el órgano garante estatal, pues dicha facultad consiste en un medio de control excepcional de legalidad que le permite a este instituto, de oficio o a petición de parte, conocer de un asunto que en principio no es de su competencia originaria, pero por su interés y trascendencia puede atraer. En tal virtud, desde mi punto de vista, el Pleno de este instituto únicamente debe conocer de los asuntos en los que en principio se configuren dos supuestos de procedencia y que hemos sido ya reiterados, previstos en el artículo 6º constitucional, inciso A, fracción octava, y en el capítulo 3º, título octavo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Es decir, que se trata de una facultad originaria de un órgano garante estatal, lo cual no acontece en el caso concreto. 2, que se ejerza de oficio a petición de parte, lo cual debe estar debidamente fundada, es decir, que se indiquen los argumentos que presumen el interés y la relevancia del caso. Si dichos supuestos no se cumplen,
Las solicitudes no deben someterse a la consideración del Pleno por un supuesto de lógica simple, en tanto que existe una imposibilidad para que se actualicen los elementos configurativos de la institución jurídica. Dicho de otra forma, para que el Pleno de este instituto determine ejercer o no la facultad de atracción, se debe de partir de la premisa de que las solicitudes, y me quedo en este piso porque así estamos, las solicitudes cumplan con los requisitos de procedibilidad, pues el estudio de este órgano garante se debe abocar a analizar aquellos en los que, superados dichos supuestos, existe una presunción de interés y trascendencia del recurso. Refuerza lo anterior, y perdón que yo sea reiterativa, comisionados, y una disculpa, pero siempre es importante insistir en los propósitos que tuvo el legislador cuando nos incorpora esta figura en la ley y dice: no se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos locales, ni para que revise sobre cualquier resolución, sino únicamente sobre las resoluciones de los recursos de revisión que se estima que por su interés o relevancia deba conocer desde un inicio el órgano federal. Se cierra comilla. Además de ello, no debe perderse de vista la configuración de los lineamientos generales que parten del presupuesto de que se cumplan con los requisitos ya analizados, pues conforme al numeral primero se establece que tienen por objeto regular la atribución de este instituto relativa a determinar los casos de revisión que por su interés y trascendencia podría conocer. En el mismo sentido, destaco el numeral 17º, tan llamados lineamientos, que establece que, abro comillas, las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas se tendrán por formuladas el día de su presentación, y en el 12º se establece que la coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser analizados. Lo anterior permite concluir que el Pleno solo debe conocer de los asuntos susceptibles de atracción, lo cual supone que superan el test de procedibilidad, en tanto que solo deben determinar en qué casos existe un interés y trascendencia para que ejerza la facultad. Asimismo, que dichos lineamientos no resultan aplicables a los casos como el que nos presenta, pues regulan únicamente aquellos supuestos de los que este instituto debe conocer de fondo si se ejerce o no la atribución. Y he escuchado en forma también reiterada que hay que cumplir los lineamientos y hay que revisarlos, lo cual coincido, Yo creo que hay que revisar esos lineamientos, pero no, la revisión que se pretende hacer es para aclarar la facultad de atracción. La facultad de atracción desde la ley, y yo en mi consideración desde la Constitución, está clara. Yo lo que creo es que aquí no debemos de irnos por la aplicación de los lineamientos, porque no son de origen solicitudes de atracción, aun y cuando nos los mande así el órgano garante, aún y así cuando el órgano garante tenga un correo electrónico para notificar recursos de atracción. O sea, el problema es que nos estamos yendo cuestionando nuestros lineamientos que aprobamos, que esos para mí sí hay que reencauzarlos para perfeccionar su procedimiento, pero no para meter ahí casos que no entran dentro de su procedibilidad. Pero además debe traerse a colación que esta interpretación juega un papel preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales se ven trastocados, ya que al solicitarse la facultad de atracción se suspenden plazos en los términos del artículo 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, y someter todos estos asuntos a consideración del Pleno previo estudio preliminar, cuando ni siquiera actualizan los presupuestos de la figura jurídica, y ello implica retrasar el ejercicio de los derechos de acceso a la información, y en este caso hago propios ya los argumentos que expresó la comisionada Cursain al discutir el orden del día. Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debe emitirse un acuerdo como el que se presenta, sino que la coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 6º constitucional, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los lineamientos tan multicitados, debió analizar si la petición cumplía con los requisitos de procedibilidad y acordar lo conducente sin que se materializara un turno a un comisionado. Es por ello que en la presente sesión remití un acuerdo de retorno a la comisionada presidenta
bueno, con las constancias respectivas, con copia al secretario del Pleno, para que en ejercicio de sus facultades determinaran lo conducente. Ahora bien, en el caso concreto no se debe perder de vista que en virtud de la solicitud formulada por el Instituto de Chihuahua, tuvimos conocimiento de un asunto del que no nos compete conocer, al tratarse de un recurso de revisión interpuesto en contra de un sujeto obligado de índole federal. Desde mi punto de vista y aplicando el principio del llamado principio de expeditez, lo procedente no es que el coordinador del sistema lo remita de nueva cuenta al órgano garante local, como se propone en el proyecto de acuerdo que hizo llegar en forma electrónica, sino que se debe turnar a la coordinación técnica del Pleno a efecto de que se dé el turno correspondiente de acuerdo a su naturaleza, esto es, como un recurso de revisión. Ello con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información del particular y evitar que corran en perjuicio los plazos para la presentación del recurso a través del órgano garante correspondiente, pues al ser de nuestra competencia y haber sido notificados del mismo, estamos en total amplitud y competencia para darle cauce jurídico al tema. Es cuanto, comisionados. Muchas gracias, comisionada Cano. Comisionado Monterrey. Muchas gracias, muy buenas tardes. Perfecto. Tengan todos ustedes, gracias. Bueno, esta ponencia sobre el caso, por supuesto, estima improcedente, efectivamente, ejercer la facultad de atracción por parte de este instituto, en el caso que se nos plantea de conformidad con los siguientes argumentos. En el presente caso, como se ha señalado, el 24 de junio del año 2016 se recibió en la dirección electrónica facultada para estos efectos copia digitalizada del oficio que también se refiere en el expediente, a través del cual el comisionado presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública solicitó a este instituto el ejercer la facultad de atracción para conocer del recurso de revisión número RR70, con el acrónimo del propio órgano garante de Chihuahua, del índice citado del organismo garante de la propia entidad federativa. Para ello mencionó en dicho oficio que solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción, acompañando el formulario contenido como anexo dos de los lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales ejerciera la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma, y acompañó las constancias que integraban el recurso de revisión, mismo que fue admitido en auto de fecha 21 de junio del año 2016. El motivo central que se contiene en el anexo 2 para solicitar a este instituto que ejerza la facultad de atracción, por considerarlo de interés y trascendencia, consiste en que el sujeto obligado a quien se le solicitó la información, es decir, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en su sección octava, no corresponde al ámbito de competencia del organismo garante solicitante y por tratarse de un sindicato de carácter nacional constituye un órgano unitario que para efectos de su régimen interno cuenta con representantes de diverso nivel, entre ellas las secciones, conforme lo contempla el artículo 27 de su estatuto orgánico. Ahora bien, respecto de la atracción, conforme lo previsto en el artículo 6 constitucional, en la Ley General y considerando algunos criterios de la Suprema Corte en cuanto a la atracción en materia de amparo, esto último, por supuesto, bajo el principio de analogía, es procedente puntualizar diversas características tales como las siguientes. Por un lado, es discrecional. Por el otro, para operar deben cumplirse los requisitos de interés y trascendencia. Y finalmente, debe existir una petición fundada por parte del organismo garante o bien ejercerse de oficio. Y principalmente hago alusión a este posicionamiento, al lo que se podría denominar un presupuesto lógico necesario para que sea factible ejercer esa facultad excepcional. Implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, es decir, que implica conocer y resolver un asunto que en principio debería ser del conocimiento de un organismo garante local con motivo de sus competencias constitucionales y legales. Así las cosas, si se toman en consideración los antecedentes del caso sometido a estudio, se advierte que el presidente del organismo garante de la entidad federativa apoyó la solicitud esencialmente en que el sujeto obligado no corresponde al ámbito de competencia de dicho organismo garante local, por ser el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, específicamente en su sección octava. Esto es, se trata de un sindicato de carácter
carácter nacional, como aquí bien se ha dicho. Ahora bien, esta ponencia considera que da claridad al tema lo dispuesto por diversos numerales del Estatuto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, conocido como CENTE, específicamente en los artículos 1, 7, 27 y 35, cuyo contenido me permito obviar para no extenderme innecesariamente, pero que ministran la siguiente información en síntesis: que el CENTE es una agrupación nacional de trabajadores de la educación con domicilio legal en la Ciudad de México, que como órgano unitario de carácter nacional y autónomo se estructura para los efectos legales y de su régimen interno con representaciones de los trabajadores en diversos ámbitos, entre ellos el seccional. Que la sección sindical se entiende como la unidad orgánica del sindicato que agrupa a trabajadores de la educación que laboran en una misma entidad federativa, y que las secciones sindicales tendrán su domicilio en la ciudad capital en la entidad federativa que corresponda o en la región señalada en el propio estatuto que se invoca. Por otra parte, también considero necesario invocar el acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales aprueba el padrón de los sujetos obligados del ámbito federal en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo del año 2016. Lo considero necesario porque en el apartado sindicatos, justamente dicho padrón, se menciona expresamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que fue sujeto obligado en el asunto que se pretende sea traído y que nos ocupa en este momento. En este tenor, de todo lo narrado se infiere que el sujeto obligado en el recurso de revisión de origen es un sindicato nacional, como bien lo han señalado los colegas que me anticiparon el uso de la palabra, al que le atribuye ese carácter su propio estatuto y que se encuentra contemplado dentro del padrón de sujetos obligados aprobado por este mismo instituto, lo cual por sí solo es suficiente para denotar que, al ser precisamente una agrupación nacional, escapa al ámbito de atribuciones del organismo garante de la entidad federativa. Esto se puede afirmar con total independencia de que la solicitud de información se haya dirigido a la sección 8 de dicho sindicato, pues como lo he dejado evidenciado con el comentario que hice de los artículos de su estatuto orgánico, el CENTE se estructura para los efectos legales y de su régimen interno, con representaciones de los trabajadores en diversos ámbitos, entre ellos el seccional, sin que por ello pierda sus atribuciones, el seguir siendo el mismo sindicato y el carácter de agrupación nacional que le da su estatuto. Esto además se encuentra apoyo en el hecho de que la facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este instituto para conocer de los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en el artículo 6º, apartado A, fracción octava, párrafo 5º de la Constitución Federal y 181 al 188 de la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista características de tal magnitud que entrañen el interés y la trascendencia ante referidos, siempre y cuando exista, como lo adelanté, un presupuesto lógico necesario, consistente en que dentro del reparto ordinario de atribuciones y competencias entre los organismos garantes locales y el instituto haya correspondido conocimiento primigenio a un organismo garante local. En estas condiciones es posible concluir que si el presidente del organismo garante de la entidad federativa estimó como el pilar principal de su solicitud el hecho de que el sujeto obligado no correspondía a su ámbito de competencia, ello no constituía un componente que hiciera interesante o trascendente el recurso, de tal manera que fuera susceptible de atenderse por este instituto, sino que más bien hace imposible que se surta un requisito sine qua non. Es permisible ejercitar esta facultad excepcional, consistente en que la competencia originaria del asunto corresponda a un organismo garante local, precisamente por ser un sindicato que se encuentra dentro del padrón de los sujetos obligados de la competencia de este propio instituto. Por otra parte, no escapa a mi atención que dentro de las consideraciones que hizo valer el presidente del organismo garante de la entidad federativa, agrego que se trata de un recurso de revisión cuya naturaleza fáctica reviste interés de gran relevancia, y cito, por su impacto tanto político como social, aunado a la novedad de la materia por causa de la incorporación de los sindicatos al universo de los sujetos obligados, que podría originar criterio para casos futuros. Cierro la cita. Empero, considero que ni siquiera podría hacerse un ejercicio de valoración de ese argumento, porque sigue intacta la causa principal que hace imposible abordar los aspectos de interés y trascendencia, que consiste en que la competencia originaria para conocer del recurso no recae en el organismo garante de la entidad federativa, al tratarse de una impugnación que se hace ante la falta de respuesta de un sujeto obligado que forma parte del ámbito de la federación. Tampoco me pasa inadvertido que haya sido el presidente del organismo garante de la entidad federativa y no el pleno del mismo quien haya estimado que se trataba de un sujeto obligado fuera del ámbito de sus atribuciones, pues se repite
persiste el hecho de que el sujeto obligado forma parte del padrón de sujetos obligados aprobado por este instituto, lo que lo hace que escape de la competencia del organismo garante local. Si se sostuviera lo contrario, entonces este instituto tendría que depender por siempre de una determinación de un organismo garante local para determinar si es competente para conocer de los actos de un sujeto obligado que de suyo no corresponden al ámbito de las entidades federativas, para entonces estar en posibilidad de asumir esa competencia. En conclusión, para esta ponencia no es dable entrar al estudio del interés y trascendencia al recurso remitido por el órgano garante de la entidad federativa, habida cuenta de todo lo antes anotado, por lo que se estima que lo procedente debería ser, y aquí encuentro yo una pequeña diferencia con algunos comentarios, debería ser que este pleno se declare improcedente a la solicitud y que se ordenara notificar al propio organismo garante local para que continuara la sustanciación y el recurso de revisión conforme a lo que en rigor jurídico proceda. Y este pequeño detalle quisiera yo también aclararlo, si bien es cierto existen, por supuesto, supuestos de celeridad con la que se debe de atender el ejercicio del derecho de acceso a la información, incluso los comentados por la propia comisionada Cursain, también existen formalidades, incluso vía jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que incluso que señalan que si bien es aplicable un principio pro persona, también lo es que no pueden dejarse de lado las formalidades esenciales del proceso, lo cual pudiera contradecir justamente lo señalado en las referencias internacionales que señaló mi colega la comisionada Cursain. Y además, me preocupa, eso solo lo dejo en la mesa para la reflexión, en este caso del expediente se advierte que sí tenemos los datos del particular, el cual nos envió la información, en este caso sí los tenemos, por eso ahorita ante la propuesta de retornarlo inmediatamente ya al interior del instituto no causaría ningún problema, desde esta óptica que yo no comparto. Sin embargo, ante un hecho idéntico en el que un organismo garante nos remita este tipo de casos, que a todas luces debió hacerlo por incompetente y no por el camino de la facultad de atracción, no solicitarlo por esa vía, pero si no vienen los datos, si esto se forma a criterio y no vienen los datos del particular, vamos a estar en un problema procedimental nosotros al dejarlo aquí mismo y no regresarlo al órgano de origen a donde entró el recurso de revisión y que él inmediatamente nos lo pueda retornar ya como un caso con todo el expediente y con todos los datos que al efecto deban de tenerse. Esto solo lo dejo como una reflexión por el tema de mantenerlo aquí. Gracias, sería cuanto. Muchas gracias, comisionado Monterrey. Comisionada Cursain. Sí, bueno, con mucha pena, comisionado Monterrey, quisiera yo nada más, ya lo hemos comentado, no compartimos el mismo punto de vista y solamente quisiera, ya la comisionada Cano ha hecho una exposición importante, solamente quisiera decir que no en el caso concreto de Chihuahua no se acredita por lo pronto, y estamos totalmente de acuerdo, la procedibilidad de la facultad de atracción, aun cuando lo reforcemos inclusive con la lectura de diferente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que podemos aplicar por analogía. No es competencia nuestra, no es competencia del órgano local, es competencia nuestra y de tal manera no debió ni siquiera haber pasado por el orden del día ni para subirlo a este pleno, sino debimos de haberlo traído directamente. No coexiste razón alguna por la que se deba ejercer facultad de atracción, aun cuando erróneamente el órgano garante de Chihuahua lo haya tramitado de esta manera. Repito, no se dan los supuestos del 182 de la Ley General que se revista interés y trascendencia, y no considero que la vía para remitir este asunto sea la solicitud para que se ejerza la facultad de atracción por parte de ese instituto, porque como ya lo dije, la facultad originaria para conocer de este asunto no es ese órgano garante estatal, sino es una cuestión que versa sobre un tema de competencia por tratarse de un sindicato nacional, y no quiero ser repetitiva con el artículo que ya he leído de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en los que yo considero que frente a precisamente la aplicación del principio pro persona o pro homine, se refiere exactamente a dar la atención lo más pronto posible porque favorece así a la persona que hace la solicitud. En ese sentido, por el caso de la celeridad,
Yo insisto en que este tema ni siquiera debe haber entrado en nuestra orden del día, sino que debimos de haberlo pasado directamente para considerarlo que es de nuestra competencia y no tener que orientar al solicitante a que lo regresarlo y orientarlo a que no lo regrese, ni orientar al órgano garante, sino ya dejarlo con nosotros para que además sea esta la misma condición que se siga en casos que se vuelvan a presentar como similares a este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias. Comisionada Cursain. Sí, comisionado Guerra. No, estoy de acuerdo que obviamente el recurso, digamos, que nos hace llegar el órgano garante del Estado de Chihuahua, pues no cumple con los requisitos de procedibilidad para su atracción, ni mucho menos, y creo que obviamente debió turnarse a la coordinación técnica de este pleno para que, en términos del procedimiento de un recurso de revisión ante un sujeto obligado federal, como es el caso, pues se turnara a la ponencia que correspondiera. Perdón, comisionado Monterrey, no, a lo mejor no escuché bien. Entendí que, bueno, en este caso sí se podría, porque obviamente, bueno, habría la posibilidad sin que usted comparta la idea, eso se me queda claro, dado que tenemos los datos del hoy recurrente, pero que en algún momento esto no pudiera presentarse. ¿Fue así? Primero, sería la pregunta. Es una pregunta, comisionada presidenta, si me pudiera parar. Sí, adelante, comisionado. En dado caso, no entrar un alegato que a lo mejor no tiene ni caso. Es una reflexión solamente. Evidentemente, esta preocupación quedaría satisfecha en la herramienta digital o en la plataforma o en Infomex, etcétera, porque ahí se asientan todos los datos, etcétera. Es decir, todo el expediente. Sin embargo, ante casos, ¿qué me preocupa? Es decir, en este caso yo no comparto el tratamiento que se le pretende dar. Yo creo que la formalidad, insisto, y voy a dejar en el voto, digamos, en su caso particular o lo que sea, la jurisprudencia incluso transcrita, etcétera, por la propia Suprema Corte se ha pronunciado por estos formalismos esenciales que se deben de cubrir. Pero bueno, la reflexión que yo dejaba era justamente que en este caso en particular sí tenemos en el expediente los datos del particular y podemos ya interactuar con él directamente. Digo, bajo la lógica de que, pues bueno, ya aquí mismo lo returnamos al área correspondiente, se le da entrada con un recurso de revisión, etcétera. Sin embargo, si no tuviéramos los datos del particular, si no tuviéramos el expediente completo y no estuviera en forma física, esto nos podría generar un problema. Es una reflexión, de una preocupación de un solo ejemplo que se pudiera dar, pues tendremos que analizar en su momento caso por caso, pero esa es la respuesta. Esa era la pregunta. Bueno, sí entiendo su posición que dio. No, digamos, o sea, entiendo que, bueno, cuando esté en la plataforma se dan todas las informaciones o por el Infomex, pero supongamos que lo presentó físicamente, no se capturó. En este caso, hay una serie de requisitos que ya no son de proceder, que nos tienen que mandar el expediente, digamos, en todos los casos que hemos tenido, tenemos, digamos, y los que vamos a discutir, pues obviamente se nos manda copia del expediente, y en esa copia del expediente evidentemente está la interposición del recurso y la forma en que él quiere ser, digamos, notificado del recurso. Eso se cumplirá siempre, siempre, siempre. Digamos, si no, no habría forma, digamos, cómo vamos a resolver un asunto, lo traigamos, no lo traigamos, si no tenemos, digamos, los datos. Eso es ya, digamos, ya no un requisito de procedencia, digamos, o sea, un requisito mínimo, hay un formato que la propia dirección, la coordinación, perdón, solicita, donde están obviamente todo este tipo de información que tiene que allegarse, ¿no? Entonces, ese supuesto no se daría, nada más. Muchas gracias, comisionado Guerra. Solamente para puntualizar mi posición y por qué iría, y asumiendo que ya es una minoría, pero con la votación para el acuerdo como está, en el artículo 20 de los lineamientos para ejercer la facultad de atracción, señala que el Pleno de este instituto determina el no ejercicio de la facultad de atracción. El coordinador técnico del Pleno deberá notificarlo al día hábil siguiente de la sesión del Pleno al organismo garante de la entidad federativa a efecto de hacerle saber que tiene una obligación de reanudar el plazo para su resolución y que se empezará a computar a partir del día hábil siguiente. Entonces, bueno, en lo que sí coincido es que habría que hacer una revisión como muy profunda y muy puntual ya en el ejercicio de estas facultades y en nuestros lineamientos. ¿Sería cuánto? Y si no, sí, comisionada Cano. Sí, yo nada más quisiera que quedara, no sé, registro para ver quién va a tomar, porque en este tema que me turnaron hoy, yo no presenté ningún acuerdo, porque la acción que tomó la ponencia fue hacer un turno, y es un acuerdo, sí se emitió un acuerdo en la ponencia, pero de
remisión a la presidencia y de solicitud de retorno. Entonces, aquí en la mesa formalmente, pues lo único que tenemos, si quieren, porque fue turnado a todos vía electrónica, es el trabajo que realizó la coordinación del Sistema Nacional de Transparencia, y que yo creo que alguien de aquí, de los que opinan en forma favorable, tendrá que hacer lo propio, simplemente para que quede asentado en actas. Sí, gracias, comisionada Cano. Comisionado Monterrey, algo que nos había comentado efectivamente antes de la sesión del Pleno. Adelante. De hecho, por la dinámica de la sesión estamos en varias pistas, por decirlo coloquialmente. Lo omití señalarlo, lo iba a señalar al momento del orden de ser votado al orden del día. Sí, al momento de ser votado al orden del día, yo omití decirlo, yo hago propios y de una vez adelante el bloque siguiente para asumirlos como propios y exponer, es decir, ya están expuestos y ya están discutiéndose aquí en el Pleno, hago el de Chihuahua, e incluso me permitiría también adelantar y hacer también propios el bloque de los casos que seguirían. Lo digo para no volverlo a omitir. Lo debí haber dicho en la primera intervención, fue una omisión de un servidor. Muchas gracias, comisionado Monterrey. Comisionado Guerra. A ver, yo la verdad, no sé si vengo en plataformado o algo, pero ya me perdí. Leo que no sé si ya me perdí en este asunto. Entiendo, vamos a votar el acuerdo. El acuerdo que hace propio el comisionado. Ya. Yo no traigo ningún acuerdo. Ya entiendo. Yo no puse en la mesa ningún acuerdo. Ya entiendo. Pero, ¿qué pasa? O sea, él va a proponer un acuerdo donde entiendo que, digamos, sería de la idea de que se tendría que regresar al órgano garante. Y por lo que he escuchado va a perder. Y entonces, él va a hacer un recurso en el cual no está de acuerdo. O sea, lo que queremos es El acuerdo. poner algo en la mesa Sí. para discutir, y él ya discutió, pero él aclaró que omitió decir que hacía propio el acuerdo que presentó la coordinación técnica del Sí. Pleno. Y luego, eso es a lo que me refería. Alguien no lo tiene que hacer, porque la decisión es que no debería de estar aquí. Por eso, ese es mi problema, Eugenio. No sé si me estoy explicando. Adelante, si ya me expliqué. comisionado Monterrey. Adelante. Totalmente de acuerdo. Estamos construyendo, con franqueza estamos construyendo. Esto es la primera aplicación de los primeros lineamientos que en la historia de la institución se han emitido. Hay reglas habituales del Pleno en el que, bueno, si se returna, el que pide primero la palabra engrosa, y si no se vota ese proyecto, se vota el de otra persona, se le retorna a otra. En este caso, por estar construyendo, por estar en temas de los no ordinarios, de las sesiones del miércoles, de recursos de revisión ordinarios, si me permiten, en el sentido de la votación, yo mismo lo engrosaría. En este caso, por excepción, es decir, yo lo hice propio, y aunque yo lo haga propio tal cual, y se llegara a votar con esta diferencia, es decir, sin remitirlo al órgano garante, más bien, ya darle este tratamiento de recurso de revisión, yo mismo me podría hacer cargo, asumo el engrose del proyecto en el sentido en el que pues yo no coincidiría, pero esa es la propuesta, ¿no? Sí, comisionado Salas. Creo que, como bien dice el comisionado Monterrey, este caso nos lleva a una hipótesis que nunca se había producido, pero de la cual hay antecedentes. Entonces, a ver si la propuesta que yo hago puede clarificar un poco el escenario. Es decir, en términos de forma de procesabilidad, habemos 3 votos conforme a los precedentes que decimos que no debería de estarse discutiendo en este pleno el asunto. Y sobre eso hay una mayoría que en el precedente que tenemos dijo sí, se debe de discutir. Este caso, a diferencia del anterior, sobre el fondo del asunto, si me permiten decirlo así, hay una mayoría, por lo que aquí se ha dicho, de 4, quizás contra 3, que considera que el asunto, lejos de como sale el proyecto que asume como propio el comisionado Monterrey, se tiene que regresar al órgano garante. Esta mayoría de 4, constituida por la comisionada Cano, el comisionado Guerra, la comisionada Cursán y un servidor, considera
que se le tiene que dar el tratamiento directamente aquí en el instituto y vía la coordinación técnica del Pleno se debe de turnar como recurso de revisión. Y eso hace una mayoría. Entonces creo que es ahí nada más donde puede estar en términos de procedimiento la posible duda de cómo un proyecto que plantea el comisionado Monterrey se constituye de una mayoría que en el fondo no está, porque la minoría original es la que determina. Sí, comisionado Salas, me parece que es importante fijar que en las mesas del Pleno se trae una propuesta, igual que sucede también en los recursos que finalmente pueden ser votados en contra y se reconfigura la decisión del Pleno. Solamente esa versión. Perdón, comisionada Cano. Totalmente con lo que expuso el comisionado Salas, nada más un pequeño matiz. Esa mayoría que ya por lo menos se pronunció, dijo dos cosas importantes: que esto no debería de estar en el Pleno, y segundo es que el tema debió de returnarse. Ajá. Esa actuación, comisionados, yo la hice en ponencia. Entonces, yo creo que aquí no debe de estar ya, si prevalece esa mayoría, no debería de prevalecer el acuerdo, aun cuando lo haga propio el comisionado Monterrey, con esa salvedad. ¿Por qué? Porque no se va a entrar al análisis de atracción, sino lo procedente es emitir un acuerdo del Pleno diciendo o que se ratifique una actuación de una ponencia de un comisionado, o que de manera originaria el Pleno diga, sí, efectivamente se turna. Pero eso es un nuevo acuerdo. ¿Por qué? Porque no prevalece ni siquiera una parte del proyecto que ya hizo propio el comisionado Monterrey y que solamente se discrepa del canal de remisión al órgano garante. Entonces, esa mayoría que, insisto, ya se configuró, por lo menos de la voz que expresamos 4 comisionados, dice, no debió estar aquí y debió de turnarse. Entonces, se hace un acuerdo en el sentido de que, viendo todas estas consideraciones, se regresa, o bien otra opción es ratificar o no, o si no quieren hacer caso de la remisión que ya hizo la ponencia, que se haga un acuerdo originario propio del Pleno. Lo que sí es que tenemos que sacar un acuerdo de aquí, porque pues ya se sometió a consideración, pero yo insisto, no creo que sea el que se va a votar y que hace propio el comisionado, porque por la lógica de los 4, aún así se va a perder esa votación y nos vamos a quedar sin acuerdo formal en ese sentido. Creo que es la salida, creo yo, que podríamos tomar. O es acuerdo originario del Pleno o se ratifica en su caso lo que se actuó en ponencia. Muchas gracias, comisionada Cano. Comisionado Guerra. No, pues esa era la pregunta que yo hice. O sea, yo tengo claro que se nos va a presentar un acuerdo en este Pleno, que por lo que se ha pronunciado no se va a votar en contra, y cuando no se aprueba un acuerdo, hay un acuerdo que sustituye ese asunto. Mi pregunta era, ¿quién va a hacer ese acuerdo? Yo entiendo que el comisionado Monterrey, ya amablemente, él hace un acuerdo de lo que aquí se vota, donde va a hacer un acuerdo que sé que no va con lo que él ha propuesto, pero, digamos, como decía, las reglas del Pleno, muy bonito, como decía, en un pacto de caballeros, que no sé, una cosa así, me sonó a los caballeros de la mesa redonda, pero en un pacto de cortesía, va a hacer ese acuerdo en el cual se le va a turnar al secretario para que lo turne a la ponencia que corresponda. ¿Estamos? No más esa era la pregunta, perfecto, votemos. ¿Sí? Esa es una posibilidad, ¿verdad? O sea, ¿tú vas a elaborar nuestra consideración? Sí. En una de esas se convence. En una de esas te convences. No la entendí, perdón, comisionada. Muchas gracias, pero me parece muy necesaria la puntualización. Creo que ya han quedado con esto que nos expresó la comisionada Cano y el comisionado Guerra. Si no hubiera… ¿Tú haces el acuerdo entonces? ¿Y cómo va a ser? ¿Con del Pleno A ese acuerdo me refería yo, justamente, de que yo lo elaboraba, a pesar de que no se acostumbra uno cuando no está en… Ya lo pasamos a favor. firma. Es decir, hago el acuerdo, yo me someto como ponente a consideración de ustedes para formalizar un acuerdo ahorita en este momento, someterlo a consideración del Pleno
en el sentido que la mayoría señala, a pesar de que yo sea disidente. Y ya Es un pasada tema la de sesión, cortesía. lo firmamos, se le turna porque y además, él no pues, es un turna. tema nuevo, normalmente no se acostumbra a ser así, pero es justamente ese es el sentido de mi propuesta, justamente. Muchas gracias, comisionado Monterrey. Si no hubiera comentarios adicionales, por favor, coordinador Zuckerman, sea tan amable en tomar la votación. Conforme a su instrucción, comisionada presidente, me permitiría poner a su consideración la propuesta de acuerdo que hace el comisionado Monterrey en el sentido de retornar el asunto a la coordinación técnica del Pleno a efecto de enderezar la vía del mismo a través de un recurso de revisión de conformidad con la postura que proponen la mayoría. En ese sentido, me permitiría consultar el sentido de su voto. Adelante. Evidentemente la otra parte. ¿Va a votar en contra? Sí, evidentemente la otra parte se mantiene, digamos, todo el análisis de por qué no es facultad de atracción, etc. Eso se mantendría en el acuerdo, solamente para presentar. No, porque es que no va. Yo no voy por ahí. No llega al pleno. No llega al pleno, se regresa, está bien. Nada más es remitir, es el acuerdo de retorno. Es el acuerdo de retorno. Si no llegan a... Oye, Eugenio, no puede ser acuerdo y voto Adelante. disidente. No, pues, no puede ser. Comisionada Acuña. Voy de acuerdo. ¿De acuerdo en el retorno? No, estoy de acuerdo. Comisionada Cano. Sí, de acuerdo en el retorno y agradezco la cortesía del comisionado Monterrey de asumir el trabajo técnico para elaboración de este acuerdo. Comisionado Guerra. A favor, y agradezco esta mesa de damas y caballeros. Comisionada Cursain. Sí, también de acuerdo con las consideraciones que hemos hecho. Gracias. Comisionado Monterrey. Pues en contra del acuerdo que me permito someter a consideración del Pleno, que me toca elaborar pues, y evidentemente con el voto disidente respectivo. Voto disidente. Comisionado Salas. Desde luego a favor. Comisionada Presidente Puente. En contra y en su momento haré llegar mi voto también disidente. Gracias. Bien. En consecuencia, me permito informarle que el acuerdo a través del cual se remite el expediente y las constancias a la coordinación técnica del Pleno a efecto de que se reencauce la vía en un recurso de revisión y se le dé el turno correspondiente al asunto, ha sido aprobado por una mayoría de 5 votos a favor y 2 votos en contra, con la inclusión de los votos disidentes a los que hicieron referencia los comisionados Monterrey y Puente. Es cuanto, comisionada. Muchas gracias, coordinador Zuckerman. En desahogo de los siguientes 4 puntos del orden del día, le solicitaría, por favor, su intervención para que realice una presentación conjunta de los mismos con la finalidad de que este Pleno esté en posibilidad de analizar el interés y trascendencia de los mismos a fin de determinar lo conducente. Con gusto. Sí, comisionado Guerra, por favor. Antes de que se inicie la exposición, porque van en bloque, qué bueno, simplemente quiero hacer alusión a un recurso que se decía de atracción, que me fue turnado a mi ponencia y que le pediría al secretario pudiera, si no leer, hacer un resumen del acuerdo que acabo de hacer llegar hace unos minutos antes de iniciar la sesión a la comisionada presidenta, donde le estoy devolviendo el mismo por las razones que ya se han expuesto en términos de procedencia, tanto de no ser procedente, este turno por no considerar que cumple con los criterios de procedencia, uno porque no fue presentado entre los 3 días posteriores a la interposición del recurso de revisión, 2 porque no tiene el estudio y el análisis de una trascendencia de interés necesario para que el pleno del organismo conozca el asunto y, bueno, pues evidentemente porque no está fundado y motivada la misma. Sería todo. Sí, en atención. Sí, coordinador técnico. En atención a la solicitud del comisionado Guerra, y si el Pleno no dispone algo en sentido contrario, me permitiría dar lectura únicamente de los puntos de acuerdo. Del punto de acuerdo, perdón. ¿Todos son iguales? Todos los oficios, todos los acuerdos. Son iguales,
Es únicamente del acuerdo del comisionado Guerra. Y aprovecharía para comentar que la ponencia del comisionado Salas remitió también un oficio al que se acompaña el acuerdo de trámite correspondiente, a través del cual remite el expediente que le fue turnado en su oportunidad, haciendo referencia a los mismos puntos que el comisionado Guerra, que en esencia se refieren a que el recurrente interpuso recurso de revisión ante el organismo garante en cuestión, alegando la falta de respuesta del mismo, razón por la que se hace constar que el plazo de 3 días hábiles contados a partir de la interposición del recurso previsto en el artículo 182 de la Ley General de Transparencia feneció el 10 de junio del año en curso. Asimismo, sostiene que del correo electrónico emitido el 27 de junio de 2016, recibido en esa misma fecha, se desprende que la comisionada presidenta del órgano garante informa que remitió a este instituto el recurso de revisión presentado ante dicho organismo garante local. No obstante, el mismo fue devuelto al correo no deseado, razón por la que, señala, remite nuevamente el recurso de revisión a este instituto. En virtud de lo anterior, se hace constar que la solicitud de ejercicio de facultad de atracción fue presentada por la comisionada presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco fuera del plazo legal previsto en el artículo 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El punto tercero da cuenta de que en el documento anexo 2, formato de solicitud de la facultad de atracción por los organismos garantes de las entidades federativas, en el que se señala como fecha el 23 de junio de 2016 y como hora a las 4 p.m., remitido a este instituto por la comisionada presidente del órgano garante referido, se observa que en el apartado quinto se señala que se remite por falta de respuesta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la ley. De todo lo anterior, concluye que el organismo garante local no funda ni motiva la petición, es decir, no señala los argumentos lógico-jurídicos en virtud de los cuales el asunto respecto del que solicita el ejercicio de la facultad de atracción reviste trascendencia e interés necesarios para que el Pleno del organismo garante nacional conozca el asunto. En virtud de lo anterior, concluye que no es dable tramitar la petición del organismo garante local conforme al correspondiente lineamiento aplicable aprobado por este Pleno, y en virtud de lo anterior regresa el asunto a la presidencia de este instituto. Muchas gracias, coordinador Zuckerman. Me ha solicitado el comisionado Monterrey el uso de la voz. Sí, gracias. Voy yo para comentar que como lo había anticipado, asumo este bloque también de acuerdos para su elaboración. Obviamente me pronuncio en favor, en razón de los tiempos, de que es un tema cuyos argumentos ya se habían expresado por mi parte en un caso precedente, en el primero que nos llegó a este órgano garante, y en razón del tiempo y en respecto también al evento que tenemos paralelo, me permitiría omitir el posicionamiento. Insisto, ya lo esbocé en su momento en otro caso, son muy similares los razonamientos y lo haré llegar por escrito en esta ocasión. A favor, por supuesto, del proyecto. Bueno, ahorita no se toma la votación. Bien. Gracias, comisionado Monterrey. Y una vez dado cuenta del acuerdo del comisionado Guerra y del acuerdo del comisionado Salas, que fueron recibidos en copia en la coordinación técnica del Pleno, si ustedes no tienen inconveniente, y toda vez que se trata de 4 asuntos que se presentan en bloque y esta característica específica corresponde únicamente a 2, me permitiría dar lectura en resumen del fondo de los asuntos en bloque, a efecto de que el Pleno determine lo correspondiente. En los proyectos de acuerdo que se someten a su consideración, señoras y señores comisionados, encuentran sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, entre las que destaca la de ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resultan aplicables.
Al respecto, con fechas 27 y 29 de junio, así como 4 de julio de 2016, respectivamente, se recibieron 3 solicitudes del organismo garante del Estado de Jalisco, así como una del organismo garante del Estado de San Luis Potosí, para que este instituto ejerciera la facultad de atracción respecto de diversos recursos de revisión en los que los propios organismos garantes fueron señalados como sujetos obligados. En ese sentido, una vez analizada la información que se adjuntó a dichas solicitudes, se propone no ejercer la facultad de atracción, pues los recursos en cuestión no reúnen los elementos de interés y trascendencia. Lo anterior, en razón de que los temas motivo de la solicitud y el medio de impugnación respectivo se relacionan con cuestiones establecidas expresamente en la ley de la materia, así como en normas de carácter local, sin que ello pudiera constituir cuestión novedosa alguna que abonara al ejercicio del derecho de acceso a la información o que tuviera impacto social, económico o político suficiente. Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno los acuerdos mediante los cuales se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los recursos de revisión remitidos por el organismo garante del Estado de Jalisco, así como el organismo garante del Estado de San Luis Potosí, haciendo la precisión que, por cuanto hace a los 2 asuntos que devolvieron mediante acuerdo tanto el comisionado Guerra como el comisionado Salas, sería el comisionado Monterrey quien se hiciera cargo y los presentaría ante este Pleno. Es cuanto, comisionado. Muchas gracias. Coordinador Zuckerman, comisionado Guerra. Bueno, en el área de ser lo más expedito posible, yo pediría, no me acuerdo el numeral, se pusieran a exponer nuevamente los argumentos que esgrimí en la sesión, no recuerdo, bueno, gracias, perdón. 14 de junio, sobre el caso del Estado de México, en esta cuestión. La intervención que quiero hacer es distinta y creo que es algo que sí debe preocuparnos y ocuparnos, y se refiere al Estado de Jalisco, donde tenemos 3 asuntos, para llamarle de alguna forma, a deliberar. Obviamente mi voto será en contra de estos acuerdos, pero sí quiero llamar la atención sobre este particular, porque podemos, digamos, en su momento, pues ser requerido sobre esta cuestión de, yo diría, no sé, no soy abogado, de contradicción de leyes o de una oposición. Quiero destacar que en el caso de Jalisco, ¿sí?, en su ley armonizada de transparencia, dice en el artículo 35, numeral 1, fracción 22 y 95, numeral 2, lo siguiente, que desde mi punto de vista es un asunto que es materia de acción y constitucionalidad. Y dice el artículo 35, el Instituto tendrá en sus atribuciones las siguientes. Y el 22 dice, conocer y resolver el recurso de revisión, el recurso de protección de datos personales y el recurso de transparencia, con excepción del recurso de revisión en el que el Instituto es el recurrido. Y enfatiza en el artículo 95, recurso de revisión, presentación, en los casos en que el instituto, sea el sujeto obligado recurrido, que es el caso de estos 3, deberá notificar al Instituto Nacional, o sea, a nosotros, en un plazo que no excederá los 3 días, a partir de que les sea interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y resuelva dicho recurso de revisión conforme a lo establecido en la Ley General. Esto implica, ¿sí?, que en la Ley de Jalisco, el órgano garante está imposibilitado por la ley a resolver los recursos que se le presentan, digamos, en contra de sí mismo. Y está obligado a estos recursos, sin más, mandarlos a que los resuelva el instituto. Cuestión, bueno, voy a hacer el análisis, pues que creo que se excedió el Congreso local al ya darle atribuciones a este instituto. Lo anterior me permite llamar la atención en el caso. La ley de Jalisco reviste una característica especial por lo siguiente. Si bien es cierto el artículo 95, numeral 2 de la ley de Jalisco es similar a lo previsto en el artículo 182 de la Ley General, al establecer que en los casos en que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificarlo, cuestión que ya discutimos mucho aquí, al Instituto en un plazo que no excederá
de 3 días a partir de que se ha interpuesto el recurso. También lo es que al leer el último, en la última línea del apartado 2 del artículo 95 de la Ley de Transparencia de Jalisco, se advierte que esta última parte sí es diferente a lo que prevé el artículo 182 de la Ley General, ya que conforme a este último artículo, el Instituto atraerá y resolverá dicho recurso de revisión conforme a lo establecido en el capítulo 3, título 8, es decir, el INAI no atraerá. No quiero decir que nos mande, ¿no? Estamos hablando, no atraerá todos los asuntos, sino solo aquellos, que lo estamos viendo aquí, lo estamos resolviendo así, y lo hemos resuelto, que revistan un interés y trascendencia que así lo amerite. En cambio, la Ley de Transparencia de Jalisco establece, a diferencia de la Ley General, que la notificación a la que alude dicho párrafo es para que ese instituto, es decir, el INAI, ejerza la facultad de atracción y resuelva dicho recurso de revisión conforme a lo establecido en la Ley General. Como se observa en la ley local, se establece como regla que el Instituto ejercerá la facultad de atracción, situación que no puede actualizarse de forma automática. Esto es, solo por el hecho que el organismo garante local nos notifique, ya que conforme al marco legal que regula la atribución que tiene el INAI, únicamente podemos atraer aquellos asuntos que por su interés y relevancia así lo ameritan. Para mayor claridad, contrario a lo que prevé el artículo 95 en su apartado 2, este instituto no tiene atribuciones para atraer todos los asuntos que nos notifiquen, solo por tratarse de aquellos en el que el organismo local sea el sujeto recurrido. Ahora bien, al leer el artículo 95, apartado 2 de la Ley de Transparencia de Jalisco, antes referido en relación al artículo 35, numeral 1, fracción 22 de dicha ley, se puede advertir la razón de la redacción que acabo de comentar. Conforme al artículo 35, numeral 1, fracción 22 de la Ley de Jalisco, el organismo garante local no tiene atribuciones para conocer y resolver los recursos de revisión en que el instituto es el recurrido. Más claro ni el agua, o sea, están impedidos totalmente a resolver, digamos. Puede ser que nos notifiquen o no y nosotros hagamos el análisis, que ahorita va a ser este caso, porque nosotros ahorita vamos, bueno, según el acuerdo que se está leyendo, que aunque yo voy a votar en contra es por otras razones, ¿sí? Pero que lo más seguro es que salga, es de que no cumple con las cuestiones de atracción y será devuelto. Esto último es relevante porque, de acuerdo con la ley local, se señala expresamente que el organismo local carece de competencia para conocer de recursos de revisión donde el sujeto obligado recurrido es él. Por su parte, el INAI tampoco tiene competencia para conocer todos los recursos de revisión interpuestos en contra del organismo garante local, sino únicamente, como ya se ha dicho, aquellos que sean relevantes y trascendentes. Lo anterior, esto es lo importante, esto es para mí lo más importante, deja en estado de indefensión a los particulares, ya que a la luz del marco normativo citado, no existe vía para que los particulares imponen la respuesta que el organismo garante local emita en atención a una solicitud de acceso presentada ante pues la ley local niega la competencia para que el organismo garante local conozca los recursos de revisión interpuestos en su contra. Y por su parte el INAI solo tiene atribuciones para conocer de asuntos que por su interés y trascendencia así lo ameriten, es decir, no de todos. Voy más específico. El recurso que hoy tenemos, que se nos presenta como de atracción, sin que estemos de acuerdo, pero bueno, que será votado así, y como viene el acuerdo, va a declarar que no somos competentes, o sea, que no vamos a resolver este recurso de revisión por no considerarlo en el estudio que se hizo de trascendencia, ¿sí?, y de interés. Por lo cual, se lo vamos a devolver al organismo garante local de Jalisco. Pero el organismo garante de Jalisco está impedido legalmente por su ley a resolver los recursos de él. Y entonces esto deja en indefensión al particular. ¿Qué es lo que nosotros vemos que pueden ser dos posibles salidas para poder, digamos, dirimir este problema, que es un problema de particulares? Pónganse de acuerdo, a mí quién me va a resolver, digamos, mi recurso que he interpuesto, digamos, y que es parte de mi derecho al acceso a la información. Esto, bueno, me ha permitido como enlace acercarme con los compañeros del órgano garante y ver las posibilidades, que ellos también están de acuerdo que, digamos, la legislatura local, digamos, pues, al poner esta atribución, pues sí, digamos, no cumplió con la ley general porque está dando atribuciones al INAI, digamos, está regulando atribuciones del INAI que no le corresponden, como hacernos resolver todos los recursos de revisión que sean interpuestos ante el instituto, cuando la ley general solo habla que debemos resolver aquellos que creamos que son de trascendencia.
Por lo cual, digamos, estamos viendo la posibilidad, ya existe la redacción, para que digamos, artículos se puedan reformar en su momento y ponerlos, digamos, en el tenor de la ley general, ¿sí? Pero bueno, también el órgano garante de Jalisco ahorita está viviendo un proceso de transición, de renovación o de que los comisionados continúen, y esto, bueno, se ha dificultado este escenario. La otra situación, porque el particular no podrá estar esperando, ojalá sea lo antes posible esta posible reforma, esta situación conlleva orientar, en su caso al particular, su sobrederecho a acudir vía juicio de amparo, a defender su derecho ante la imposibilidad de poder tener una instancia revisora de la respuesta a la solicitud de acceso a la información cuando la respuesta provenga del propio órgano garante local, en este caso Jalisco, donde alegue donde él debe alegar, o debiese, bueno, obviamente está en su, la presunta inconstitucionalidad de los dispositivos de la Ley de Transparencia de Jalisco que no le permiten al organismo garante local conocer y resolver de los recursos de revisión en su contra que no sean atraídos por el INAI porque no los considera de interés y trascendencia. Creo que este es asunto fundamental. Aquí tenemos 3 casos el día de hoy del Estado de Jalisco y vamos a tener mucho más, porque ahí, digamos, dada la interpretación que tenemos unos u otros, de que no deben mandar todo lo que les está, o de todos modos, aunque lo manden, digamos que fuese el caso, nos queda claro, y aquí hay 3 casos, bueno, hoy vamos a resolver 4, etcétera, acá ya resolvimos uno, que no vamos a resolver nosotros todos los recursos de revisión que nos envíen, solo aquellos de trascendencia e interés. Y entonces, pues va a suceder ahorita en 3 casos el día de hoy, que pues el particular pues se va a quedar, digamos, indefenso, o sea, ¿cómo se llama? En estado de indefensión, en ese sentido, por lo cual, pues yo pediría dentro de lo posible que este pleno pudiéramos acelerar la posibilidad de una reforma en estos artículos, y la otra, pues evidentemente, que el recurrente en este caso pues está, ¿cómo se llama?, para ejercer por lo que él disponga una posibilidad es este juicio de amparo, porque este juicio de amparo puede obviamente deliberar claramente quién debe resolver y si es en términos de la ley general, eso ya es mi punto de vista, el juez dirá si es el caso, pues declarar inconstitucional estos artículos y que el órgano garante, cuando el INAI no los considere de interés y trascendencia, pudiese resolverlos como pasa en todas las entidades del país. Este es el caso Jalisco, que es un caso pues, que hay que tener claros. Las propuestas son 2. Uno, la posibilidad de impulsar una reforma que ya se está viendo con el órgano garante, ya se está viendo, ya se trabajó, ya está en una redacción que hace igualarla. Lo único que decía que ahorita dificultó un poco, porque esto se está haciendo vía el órgano garante para en su momento tener entrevistas con el Congreso. Ya lo han sondeado, el Congreso es sensible, pero ahorita la problemática que hay, que será coyuntural de esta semana nomás, es que están en un proceso de transición de nombramiento de nuevos o de ratificación de los comisionados existentes, pero digamos, esto ya se está trabajando. Y la otra vía, pues es la vía legal que tiene, es el recurrente de ir al juicio de amparo, ¿no? Nada más. Muchas gracias, comisionado Guerra. Si no hubiera comentarios adicionales, por favor, coordinador técnico del Pleno, sea tan amable de tomar la votación. Conforme a su instrucción, comisionada presidente, tomaría la votación de manera individual y secuencial, ya sin mayor exposición respecto del resto de los proyectos que se someten a su consideración. En el primero de los casos, pondría a su consideración el proyecto de acuerdo identificado con la clave ACT-EXT-PV/07/07/2016.03, relacionado con la petición formulada por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, por lo que les solicito sean tan gentiles de expresar el sentido de su voto. Comisionado Acuña. Por precedentes, a favor. Comisionada Cano. En contra, y manifiesto que reitero en sus términos los argumentos expresados en la sesión del 14 de julio, cuando se resolvió el asunto del Estado de México, para que se tengan por reproducidos, evidentemente adecuando a los antecedentes que tenemos, pero los presentes son los mismos, los argumentos, y haré una consideración específica respecto de la ley, en el propio voto disidente, de
la ley de Jalisco, donde manifestaré que tampoco este instituto es competente para conocer de facultad originaria que le corresponde al órgano garante. Comisionado Guerra. Comisionado Acuña, por precedentes, en contra. Voto. Voto. Comisionado. Comisionada Cursain. Estamos en contra, ¿no? No. Sí, no, por eso. Entonces, a favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionado Salas. Sí, en contra y en función de las reglas del Pleno, la 13ª, numeral sexto, pido que se reproduzcan los argumentos que presenté en su momento en contra de no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 01642, diagonal Infoem, diagonal IP, diagonal RR, diagonal 2016, como bien lo señaló la comisionada Cana, celebrada el 14 de junio del 2016. Comisionada Presidente Puente. Conforme a precedentes y también porque estoy convencida, comisionada Cano, a favor. Bien, entiendo que el comisionado Salas presentará un voto disidente y el comisionado Guerra presentará voto disidente, ¿sí? De acuerdo. En consecuencia, me permito hacer de su conocimiento que ha quedado aprobado por mayoría de 4 votos a favor y 3 votos en contra el acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 001, diagonal 2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, con la inclusión de los votos disidentes a los que hicieron referencia la comisionada Cano, el comisionado Guerra y el comisionado Salas. A continuación, si ustedes no disponen otra cosa, se pondría a su consideración el proyecto de acuerdo identificado con la clave ACT-EXT-PV, diagonal 07, diagonal 07, diagonal 2016.04, relacionado con la petición formulada por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, por lo que les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Acuña. A favor. Comisionada Cano. Sí, en contra y con los mismos argumentos del acuerdo previo. Voto disidente también, ¿verdad? Voto disidente en este y en los subsecuentes que se van a votar. De acuerdo. Comisionado Guerra. Por precedentes, pero sobre todo por convención, en contra. ¿Con voto también? Con voto, sí. ¿Sí? Comisionada Cursain. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionado Salas. En contra, con los mismos argumentos expresados en el acuerdo anterior y haré llegar mi voto disidente. Comisionada Presidente Puente. A favor. En consecuencia, me permito informarle que se aprueba por mayoría de 4 votos a favor y 3 votos en contra el acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR 0002-5816 del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, con la inclusión de los 3 votos disidentes a los que hicieron referencia la comisionada Cano, el comisionado Guerra y el comisionado Salas. Sí, coordinador, permítame, por favor. Me ha solicitado el uso de la voz la comisionada Cursain. En bloque. Bien. Sí, muchas gracias. Es una situación nada más de mero trámite que solicito que corrijamos en virtud de que estamos hablando de dictaminación de estudios preliminares en todos los casos. La palabra dictaminación no existe en el vocabulario, es dictamen. Entonces, con el ruego de que se haga esta corrección, si son tan amables. Con todo gusto. Gracias. Gracias por su precisión, comisionada Cursain. Coordinador Zuckerman, por favor, continúe.
Asimismo, se pone a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de acuerdo identificado con la clave ACT-EXT-PV/07/07/2016.05, relacionado con la petición formulada por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, por lo que les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Acuña. A favor. Comisionada Cano. Sí, en contra y en los términos previos con voto disidente. Comisionado Guerra. Contra. También con voto disidente. Voto disidente. Todos los en contra voy con voto Ok. disidente. Comisionada Cursain. En contra. Pues es que, perdón, me perdí. ¿Es el de Jalisco? Sí, a favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionado Salas. En contra, con los mismos argumentos, se hará llegar mi voto disidente. Comisionada Presidente Puente. A favor. En consecuencia, me permito informarle que se aprueba por mayoría de 4 votos a favor y 3 votos en contra el acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 002/2016 del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, con la inclusión de los 3 votos disidentes a los que hicieron referencia los comisionados, la comisionada Cano y los comisionados Guerra y Salas. Finalmente, me permito poner a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de acuerdo identificado con la clave ACT-EXT-PV/07/07/2016.06, relacionado con la petición formulada por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, por lo que les solicito sean tan gentiles de expresar el sentido de su voto. Comisionado Acuña. A favor. Comisionada Cano. En los mismos términos en contra con voto disidente. Comisionado Guerra. Contra con voto disidente. Comisionada Cursain. Sí, a favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionado Salas. En contra, con los mismos argumentos y con voto disidente. Comisionada Presidente Puente. A favor. En consecuencia, me permito informarle que se aprueba por mayoría de 4 votos a favor y 3 votos en contra el acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 004/2016 del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, con la inclusión de los votos disidentes a los que hicieron alusión la comisionada Cano y los comisionados Guerra y Salas. Es cuanto, comisionada. Muchas gracias, coordinador Zuckerman. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión de pleno de hoy, 7 de julio del 2016, siendo las 16:47. Muchas gracias a todos los que nos siguieron en la presente sesión y muy buenas tardes.